Ok, gloria al Señor. El título de hoy es Los líderes de la cumbre. Vamos a poner allí los líderes de la cumbre. Ese es el título de hoy, los líderes de la cumbre. En la historia de la Biblia, siempre hubieron líderes cumbres que eran los que traían la sanidad al pueblo de Dios. Eran los que salvaban el tiempo y la época. Estos líderes tenían todo el poder que Dios les había delegado y realmente sanaban naciones enteras. Cuando ellos llegaban a algún lugar, ese lugar siempre era transformado por ellos. Ellos llegaban a lugares muy altos y desde allí transformaban toda una nación. Por eso es importante que nosotros seamos esos líderes y esas cumbres que Dios quiere. ¿Qué es cumbre? Cumbre es lo más alto, cumbre es lo más excelente, cumbre es lo primero, cumbre es lo más fuerte, cumbre es aquello que nadie más puede ser. Eso es ser cumbre. Cumbre solamente lo definimos en la Biblia con una palabra: remanentes. La simiente santa. Lo que ha quedado que salvará el tiempo y la época. Solo los remanentes que Dios ha preparado pueden ver lo que Dios no puede ver. Perdón, pueden ver lo que otros no pueden ver. Solo los remanentes que han quedado para este tiempo y esta época pueden llevar a cabo esa gran comisión que Dios les encomendó. Nadie más lo puede llevar a cabo. Por ejemplo, José. José pudo ver exactamente lo que Dios veía. José vio cómo el sol y la luna y las estrellas se inclinaban ante él. Lo que él vio concretamente fue la evangelización mundial. Eso es lo que José estaba viendo, la evangelización mundial. Moisés también finalmente vio esto. Por eso allí en Éxodo capítulo 3, versículo 1 al 20, en la zarza, Moisés pudo ver a través de las palabras de Dios la evangelización para salvar a su pueblo. Y allí también José, a través de las palabras de Dios y lo que Dios le había mostrado en sueños, pudo ver esa evangelización. Estos hombres tuvieron que pasar por diferentes situaciones y dificultades, pero Dios ya los había preparado para que pudieran pasar por todas aquellas cosas. Ellos tenían algo muy claro: la asignación. Si no tenemos claro la asignación, vamos a andar haciendo muchas cosas. Si no tenemos claro el método, vamos a estar utilizando muchos métodos. Si no tenemos claro el contenido, vamos a estar dando de lo que tenemos, así el contenido no sea lo que Dios mandó a hacer. Por eso es importante que nuestro contenido sea solo Biblia, solo palabra. Ese debe ser nuestro contenido. Por eso nuestro contenido debe ser solo la guía del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no nos va a guiar conforme a lo que nosotros pensemos. Nosotros debemos pensar como piensa Cristo para que el Espíritu Santo nos guíe conforme a lo que Cristo quiere enseñarnos y a lo que Cristo nos envió. ¿Qué tenían claro Moisés y José, que eran remanentes de Cristo? Ellos tenían claro lo que tenían que darle al pueblo. ¿Qué le iba a dar al pueblo José? José le iba a entregar al pueblo la semilla para salvar. La semilla es aquella que el Señor Jesucristo habló en el Nuevo Testamento, en la parábola, donde salió el sembrador a sembrar la semilla. José fue y sembró la semilla para salvar al pueblo de Dios. Moisés tenía claro también el evangelio y lo que tenía que hacer no fue hacer otra cosa más, sino solamente lo que Dios lo mandó a hacer.
no le agregó nada al mensaje, ni le quitó, tampoco le puso nada más a lo que tenía que hacer, ni dejó cosas que tenía que hacer a un lado, no. Él hizo lo que tenía que hacer porque así Dios lo mandó. ¿A qué lo mandó Dios a Moisés? Le dijo, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo, porque necesito que mi pueblo vaya y me ofrezca sacrificios de sangre. Tenían que ofrecer el sacrificio de sangre. Moisés no, el Faraón no quería dejarlo salir. Pero allí, en Éxodos capítulo 12, del versículo 1 al 12, ¿qué tenían ellos en sus casas? El cordero, el sacrificio de sangre. Todos se unieron como pueblo en un mismo mensaje. Todos se unieron como familias en un mismo mensaje. Que derrotaron la división del pueblo. Si las iglesias a nivel mundial se unen solamente con el sacrificio de sangre, es decir, solo con el evangelio y solo Cristo, se destruyen las obras de Satanás que dividen a los pastores y que dividen las iglesias. Solo Cristo puede unir las iglesias. Esto es importante que nosotros lo entendamos. Para que la gloria de Dios sea vista sobre nosotros y para que el mundo vea, como decía el Señor Jesucristo, que nosotros somos uno, que Él está en nosotros y nosotros somos aquellas personas que lo representamos. Entonces, tener el contenido correcto va a hacer que yo pueda llevar a cabo lo que Dios mandó a hacer. Si no tengo el contenido correcto, voy a estar haciendo otras cosas que Dios nunca mandó a hacer. Si no tengo el contenido correcto, voy a entrar en corrientes incorrectas, en cosas incorrectas. Y yo quiero que ustedes me escuchen unas palabras, las cuales yo estaba redactando con todo mi corazón. A esto yo le puse la confesión errónea del evangelio. Las iglesias se están cerrando y se están abriendo iglesias que no tienen el evangelio. Eso es un gran problema también. Se están cerrando muchas iglesias porque no tienen el evangelio y se están abriendo miles de iglesias en diferentes lugares que tampoco tienen el evangelio. Pareciera que esto es bueno, pero realmente es malo. ¿Por qué? Porque la gente está muriendo en iglesias que no tienen el evangelio y están muriendo sin Cristo. Su nombre no están allí en el libro de la vida. Esto es un gran problema. Esto está generando un mal peor, porque la gente muere sin el evangelio. Por ejemplo, yo mismo estaba mal, muy mal en el pasado, como pastor. Hasta llegó un momento donde pensaba que estaba demasiado bien. Escuchen esto, yo pensé que estaba demasiado bien. Y esa precisamente era la evidencia que estaba demasiado mal. Yo era un pastor que estaba centrado solamente en las personas. Así. Pero lo hablo de una manera, no como si hubiera habido maldad en mi corazón para estar concentrado en cosas que no eran, no. Inconscientemente y sin ninguna maldad estaban concentrados solamente en las personas. Yo era un pastor que realmente vivía solamente por el yo. Ese era mi problema. El problema era yo mismo. Yo mismo. Y mi vida como pastor era muy difícil. Sin darme cuenta y sin entender y sin tener una intención mala, empecé a ir en muchas corrientes diferentes, siguiendo diferentes caminos. Yo no había conocido a Cristo así cuando estuve preso. Pero cuando salí de prisión, al campo libre, empecé a toparme con muchas corrientes. ¿Qué teníamos en la prisión cuando conocí a Cristo? Solo Cristo, solo Evangelio, solo palabra, solo Espíritu Santo, solo reino de Dios. Nos reuníamos con los hermanos allí en la yarda de recreación y era lo único que teníamos, solo Evangelio. Pero cuando salí de la prisión, me introduje en muchas corrientes que yo mismo estaba dañándome y haciéndole daño a muchas personas. Entonces, sin darme cuenta y sin tener una intención mala, me dirigí en muchas corrientes diferentes. Si habían personas con ministerios, por ejemplo, y tenían avaricia, sin darme cuenta, yo empezaba a tener también
es avaricia. Si habían personas, por ejemplo, que tenían algo especial, yo también quería eso. Si habían personas que anhelaban cosas muy grandes, yo también anhelaba eso grande. He vivido experiencias como muchas divisiones. Inclusive hace poco también tuve una división dentro de la iglesia. Y como mi vida anteriormente estaba centrada, era en las personas, sufría mucho cuando algo me sucedía. Sufría mucho y tenía mucho dolor. Esta vez que me hicieron la división, pues pude ver la fuerza del evangelio en mí y pude entender cosas que no había entendido antes. Llegué a un momento de mi vida, por ejemplo, en que viajaba mucho y era invitado a muchas campañas, pero me sentía vacío. Y yo creía que con moverme bastante y con hacer bastante trabajo a nivel nacional, diferentes campañas, y tener este movimiento con fuerza y con fuego, con fuerza y con fuego, yo creía que estaba haciendo las cosas bien y regresaba a casa pensando que estaba haciendo la obra del Señor, pero estaba haciendo era mi propia obra. Y ahora lo van a entender más adelante por qué. También pagaba precios de dinero muy caros por tener una persona que podía hacer sentir muchas cosas en la iglesia y a la gente. Traía personas, les pagábamos hasta tiquetes de vuelo para que vinieran a la iglesia y para que la gente recibiera algo nuevo, para que la gente recibiera poder, para que la gente recibiera fuego, para que la gente tuviera esa motivación. Pero me sentía vacío y pagábamos mucho dinero. Pagábamos mucho dinero hasta por una tarima en el parque y por hacer muchas cosas que duraban 2 horas. También tienes poca memoria. Pongan atención, por favor, porque esto es muy importante. Todo esto yo lo hacía. Así mismo está el pueblo de Dios hoy en día. Y no hablo todo el pueblo, pero la mayoría sí. Con esto no quiero decir que las campañas o que hacer actividades sea malo. Con esto no quiero decir que invitar a personas a la iglesia sea malo. Con esto no quiero decir que todo lo que yo estoy hablando ahora sea malo. Solo estoy diciendo que yo no estaba direccionado con Cristo. Estaba direccionado, era con el medio. Estaba direccionado con muchas cosas a nivel mundial, pero me sentía vacío. Me sentía muy vacío. Esa era mi condición. Siempre estaba concentrado, era que todo saliera perfecto y que todo saliera bien, hasta en la iglesia. Me concentraba era en que todo saliera perfecto y en que todo saliera bien. Eso era lo que estaba concentrado. Que nada se saliera del lindero que yo creía que estaba bien, era concentrado en esto. Pero cuando empecé a conocer la vida de Cristo, concretamente, me di cuenta lo lejos que estaba del Señor Jesucristo y lo poco que lo conocía. Y le estoy dando testimonio, mis hermanos, y no me avergüenzo de decir esto, realmente le doy testimonio. Yo soy una persona que he leído la Biblia 32 veces, y digo 32 veces contadas. De ahí he leído la Biblia pues ya esporádicamente, estudio, pero no he vuelto a leerla así completa, ¿no? Pero 32 veces he leído la Biblia y lo digo no por vanagloria ni para que usted piense, wow, qué tanto ha leído la Biblia. No, no. Lo digo que aún leyendo la Biblia y aún sabiendo todo esto, estaba yendo en una dirección incorrecta. Me pude dar cuenta a través de Cristo, la corriente de la Biblia completa, a través de Cristo. Y pude coordinarme con la vida de Cristo. Ahí empezó realmente mi vida cristiana, cuando me empecé a coordinar con la vida de Cristo. Porque sin Cristo todo era muy complicado. Todo esto se empezó a grabar, este entrenamiento y estas palabras se empezaron a grabar en mi corazón de una manera tan maravillosa. Empecé a descubrir los talentos. Por ejemplo, yo no sabía que el haber leído la Biblia tantas veces y el haber estudiado tanto me iba a dar la facilidad de poder
predicar en un tablero con denuedo, con mucha escritura memorizada, pero ahora con Cristo. Entonces empecé a descubrir talentos diferentes. No sabía que Dios me iba pues yo siempre buscaba, digamos, iglesias para dónde ir a predicar en campañas evangelísticas. Y ahora Dios me pone con los presidentes de pastores, de asociaciones, donde me permite transmitir el mensaje del evangelio, no a las ovejas, sino a los pastores de las iglesias. Entonces pude descubrir que realmente si uno se direcciona con Cristo, uno empieza a encontrar los verdaderos talentos que Dios le ha entregado a uno para hacer la evangelización mundial. Pude entender el evangelio, pero no como solo estudio, sino que lo pude entender como algo realmente que me apasiona, porque algunos pueden inclusive decir, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, pero no les apasiona. No les apasiona. Algunos tienen Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo como una teoría o como un estudio, pero debemos llegar a ese punto, a ese clic donde nos apasiona testificar que Jesús es el Cristo. Tiene que pasar de un estudio a una pasión. Tiene que pasar de un estudio a una emoción, de que realmente esa sea tu consagración diaria. Todos los días por el templo y todos los días en las casas no cesaban de enseñar a Cristo y no cesaban de predicar a Cristo. Entonces hay que pasar, hay que hacer eso, realmente hay que descubrirlo. Si somos ministros y no nos apasiona hacer lo que hacía Jesús, que era salvar las almas, entonces tenemos solo información. Deben comprender esto. No se sientan mal, no se sientan como que no tienen nada, no se sientan como que no hacen, no. Pero si somos ministros de Dios y no nos apasiona hacer lo que hacía Jesús, quiere decir que estamos llenos de información. Ahora tenemos que llevar eso a la realidad de nuestro corazón, que eso se convierta en una realidad. El evangelio debe tomar lugar en cada uno de nosotros. Y yo les digo algo aquí, yo quiero que usted empiece a prepararse en algo muy importante. Al principio, cuando escuchaba los entrenamientos, decía, wow, esto es lo que la iglesia necesita. Esas eran mis palabras. Esto es lo que la iglesia necesita. Después empecé a darme cuenta que solo predicaban a Cristo y solo evangelio. Ahí me empecé a dar cuenta de esto. Y empecé a decir, no, pero esta gente solamente predica a Cristo y solo evangelio, solo Cristo, solo evangelio, solo Cristo, solo evangelio. ¿No tendrán otro tema para predicar? Ahí empecé a tener problemas conmigo mismo. Cuando escuchaba solo Cristo y solo evangelio. Y empecé a juzgarlo todo aquí adentro. Escuchen bien, porque esto es testimonio de lo que ustedes de pronto puedan llegar a vivir también o a experimentar. Entonces, cuando no veía en las personas que nos dan en los entrenamientos las cosas que nosotros hacíamos, empezaba a juzgar eso también y decía, pero bueno, pero ellos, ¿por qué no hacen esto y nosotros sí? Deberían hacer también lo que nosotros hacemos. ¿Por qué solo predican a Cristo y no predican estas cosas? ¿Por qué solamente hablan del evangelio y no hablan de esto? Y todo eso empezó a confrontar mi corazón, Y yo sé que Dios me ha dado esto porque hay alguien en este lugar que puede estar pasando esta situación. Hay alguien que puede estar diciendo, venga, pero ¿es solo Cristo, es solo evangelio? Por ejemplo, ellos no saltan. Y yo decía, pero ¿ellos por qué no saltan? Cuando están en el servicio, ¿por qué no saltan? ¿Por qué no brincan? Si nosotros hasta saltamos. Y ellos en una prédica no mantienen aplaudiendo a nadie. Están totalmente en silencio. ¿Y por qué? Y muchas veces nosotros siempre es, a ver, un aplauso. Porque ellos no hacen lo que nosotros hacemos. Ellos no gritan gritos de júbilo ni nada de estas cosas. Y entonces llega uno a pensar como que, esta gente, yo creo que le falta es fuego.
le falta es el Pentecostés, le falta es esto y aquello. Ese era mi pensamiento, porque tenía muchas luchas y más cuando estuve en Corea. Allí pues se sentía mucho más concentrado todo este vivir en medio de ellos. Y yo entiendo que hay culturas que son diferentes, pero aún así hay algo contra lo que yo no podía. Cuando predicaban solo a Jesucristo y cuando predicaban solo evangelio. Y el pastor Ryu decía, el evangelio es suficiente y predicar solo a Cristo es suficiente. No necesitamos predicar otra cosa más. Yo decía, pero no, pero ¿cómo así que no necesitamos predicar otra cosa más? Hay que predicar todas las revelaciones y hay que predicar todo lo que el Espíritu Santo de Dios nos da. Porque ese era mi mover. ¿Y por qué ese era mi mover? Porque ese era mi contenido. Porque eso era lo que había en mi corazón y de lo que yo estaba lleno en mi corazón. Entonces analizaba y los juzgaba en mi corazón porque no hacían lo que yo estaba acostumbrado a vivir. Venía de muchos años, de diferentes corrientes, de diferentes cartillas de discipulado, de diferentes tipos de predicaciones, de diferentes formas de hacer las cosas. Y cuando ellos llegan y vienen solo con una forma, solo con un método y solo con un mensaje, y todo lo sustentan con las Sagradas Escrituras, pues yo juzgaba y yo decía, no, pero espere un momentico, porque y uno empieza como a autojustificarse. Todo lo que uno hacía, empieza uno como a autojustificarlo. Se me estaba volviendo un problema muy grande todo eso al principio, porque todo eso es lo que yo tenía en mi corazón. Pero hay algo. Ellos no gritaban, ellos no saltaban, ellos no son de ese fuego que uno de pronto tenía, pero ellos hacen lo que Jesús hacía y predican lo que Jesús predicaba. Y me pegaban una desarmada que ustedes no se imaginan. Yo decía, no, wow, ¿yo aquí qué puedo hacer? Y cuando me ponían frente a las Sagradas Escrituras, yo no me parecía nada a Cristo, ni hablaba como Cristo, ni siquiera oraba como Cristo, ni siquiera en mi actitud me parecía a Cristo. Y yo decía, ¿cómo esta gente que no tiene fuego? ¿Cómo esta gente que no anda metida en tanta revelación y en tanta ciencia y en tanta cosa? ¿Cómo es que esta gente que no anda con todas esas cosas que nosotros, que yo me movía, cómo es que tienen ese deseo por ir a predicar el evangelio y ese deseo por hablar del Señor Jesucristo? Y yo les digo una cosa, eso es lo que yo pensaba al principio. Ya después me di cuenta que si creen en los dones, me di cuenta que si creen en la parte ministerial, me di cuenta que sí son trinitarios 100%. Me di cuenta de todos los temores que yo tenía en mi corazón, porque cuando yo los escuchaba, yo iba como pisando huevos. Ay, ahora, uy, ¿qué tal que salgan con algo que yo no creo? ¿O qué tal que salgan con algo que yo no estoy de acuerdo? Siempre tomaba los estudios a la defensiva. Siempre estaba a la defensiva. A ver si iban en contra de algo que yo no creía. Y ese es el problema. ¿Por qué? Uno de los filósofos, uno de los grandes predicadores de la historia decía que el mayor depravado en la historia es aquel que cree tener solamente la razón. Esa es la mayor depravación. Y así me sentía yo, como un depravado de conocimiento. ¿Por qué? Porque yo creía que si ellos no hablaban acorde a lo que yo sabía, entonces no estaba bien. Y hay muchas personas que son así. Tienen esta actitud fuerte. Si ellos no hablan lo que usted cree, entonces no sirve. No debe ser de esa manera. ¿Por qué? Porque la evidencia bíblica está de que nos están predicando solamente a Jesucristo, porque ese es el deseo del Padre. Y nos están guiando solamente a hacer la evangelización mundial, porque ese es el deseo del Padre.
Porque el deseo del Padre es que el contenido que haya en nuestros corazones sea solo Jesucristo y solo Evangelio. ¿Cómo yo puedo sustentar esto? Lucas capítulo 24, versículo 44. Estas son las palabras que os he hablado. Que la ley, los salmos y los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, hablaron de mí, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, de que los sacerdotes predicaban a Cristo, los profetas predicaban a Cristo y los reyes predicaban a Cristo. En el Antiguo Testamento, todas las generaciones, dice en Mateo capítulo 4, versículo 20, Mateo capítulo 1, versículo 16 y 17, todas las generaciones, desde Abraham hasta David, desde David hasta Babilonia y desde Babilonia hasta Cristo. Todas las generaciones conducían a Cristo. Cuando Abraham salió de la tierra prometida hacia la tierra de Canaán, que fluye leche y miel, todas las generaciones iban hacia Canaán, donde iba a morir el Señor Jesucristo. Todos tenían sus ojos puestos solamente en Cristo. Cuando Cristo viene a la tierra, en Mateo capítulo 1, versículo 21, porque nacería Dios con nosotros, porque la misma palabra, como dice Juan 1:1, el verbo en Juan 1:14 sería hecho carne y habitaría entre nosotros. Dios mismo vendría para salvarnos. ¿Qué vino a hacer el Señor Jesucristo? Vino a mostrarse a los hombres, pero vino con una misión muy específica y con una designación muy exacta y muy concreta, que es lo que nosotros debemos aprender. ¿Cuál fue esa designación? Mostrarse a sus discípulos, mostrarse a ellos todos los días. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Todos los días, en los templos, en las casas, en las calles, en el mar, en un río, en una barca. Todos los días, solo Cristo. Iba a donde Zaqueo. ¿Y qué veía Zaqueo? Solo Cristo. Allí se apareció la mujer sirofenicia. ¿Y qué veía la mujer sirofenicia? Solo Cristo. Estaba en Mateo capítulo 17, versículo 1 al 6. Los discípulos, Pedro, Jacob y Juan, se apareció Moisés y se apareció Elías y estaba Jesús. El Padre dijo, solo escuchen a Cristo. Desapareció Moisés, desapareció Elías y ¿quién quedó? Solo Cristo. Cuando resucitó de los muertos, estaban pescando sus discípulos y cuando lo vieron allí en la arena, en la playa, ¿a quién vieron? Solo a Cristo. Cuando estuvo en Hechos capítulo 1, versículo 1 al 4, en el monte del Olivar, 40 días con ellos, hablándoles acerca del reino de Dios y concretando las últimas instrucciones para irse después para el rey, para su reino. ¿A quién vieron esos 40 días? Solo Cristo. Y les dijo, el Espíritu Santo va a venir a ustedes para que ustedes hablen de mí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Entonces, las oraciones de ellos dejaron de ser oraciones por 10 casas. Las oraciones de ellos dejaron de ser oraciones por 10 fincas. Las oraciones de ellos dejaron de ser oraciones por un Ferrari.
Las oraciones de ellos dejaron de ser oraciones por $1.000.000 en la cuenta bancaria. Las oraciones de ellos, después de haber visto solo Cristo, grabado solo Cristo, enraizado solo Cristo, tomaron sentido. ¿Y qué? Empezaron a orar. Oraron conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocieron cuál era la voluntad de Dios? En Cristo. Lo que hizo Cristo, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Lo que habló Cristo, eso es lo que el Padre quiere que nosotros hablemos. Para lo que nos envió Cristo, eso es lo que nos vamos a poner a hacer. Mateo 24:14. Allí estaba el mensaje núcleo de toda la historia de los 4.000 años y aún de toda la vida de Jesucristo en la tierra. Mateo 24:14. Este evangelio será predicado en todas las naciones de la tierra y entonces vendrá el fin. Mateo 28:18 al 20. Toda potestad, después de haber resucitado, me es dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé a ustedes. Y deben enseñarles que las guarden, que también las hagan y que también las pongan en práctica. ¿Qué hicieron ellos? Exactamente lo que Jesús los mandó a hacer. Porque ellos tenían el contenido correcto. Mientras que el contenido de Cristo no esté grabado y enraizado, vas a seguir saliendo de la clase de teología o vas a seguir saliendo inclusive de la clase de aquí de evangelización mundial y vas a seguir viendo almas perdidas y no vas a hacer absolutamente nada. ¿Cuántos mensajes necesitas para hacer lo que Jesús te mandó a hacer? Por eso el evangelio debe tomar lugar. Por eso tienes que disponer tu corazón para que el evangelio se grabe y se enraíce. Para que puedas hacer lo que Jesús te mandó a hacer. El evangelio, ya después de todo lo que hemos estudiado, debería estar tomando lugar en tu corazón y ya debería salir naturalmente. Naturalmente. Porque si no sale naturalmente el evangelio, entonces es porque la semilla está cayendo en el camino. Y viene las aves del cielo y se toman la semilla y se la roban, se la comen. Es decir, el diablo está quitando esa semilla. O la semilla está cayendo entre espinos y al crecer se ahoga por tantos problemas. Porque de pronto la concentración estás en los problemas y no en Cristo. O la semilla está cayendo en pedregales. Los afanes de este mundo. El tratar de enriquecerse. Sale el sol y quema la semilla. Si no nos aferramos solamente a Cristo, vamos a estar poniendo nuestros ojos en las cosas materiales. Y no me malinterprete, no estoy diciendo de que las cosas materiales sean malas, no. Dios las ha puesto en esta tierra también para que las disfrutemos. Pero ese no es el mensaje núcleo. El mensaje núcleo no es lo material. El mensaje núcleo no es el mundo. El mensaje núcleo es Jesucristo y su evangelio. En eso debemos estar todos nosotros concentrados. Por eso tenemos que levantarnos como cumbre, como se levantó Moisés y como se levantó José. En medio de grandes desastres. Habían grandes desastres, el pueblo estaba cautivo, el pueblo estaba hambre y solo ellos podían dar la solución a este pueblo que necesitaba salvación. Nadie más lo podía hacer. Tú debes entender eso. Si tú estás escuchando este mensaje hoy, mire, habemos 43 personas.
Gloria a Dios por esas 43 personas. Las personas no saben algo y yo les voy a revelar algo aquí hoy. Algo y no una revelación especial, no, algo que yo sé que muchos no saben. ¿Y qué es lo que muchos no saben? Que los pastores de Corea, ellos no buscan cantidad. Ellos no buscan cantidad. A ellos no les interesa como esa persona que tiene un interés personal. No les interesa eso. Esta clase de ahorita en la noche es muy esencial. ¿Y por qué es esencial? Porque ellos saben que esta clase no la están predicando ellos, sino que la está predicando un servidor, un discípulo en esta nación. En eso ellos miden si el corazón de ustedes tiene humanismo. Si necesitan ojos achinados para poder escuchar las palabras. Si necesitan un traductor para sentirse mejor. En eso ellos miden realmente el interés que usted tiene por el evangelio. Entonces, hay muchos que no han entendido eso y no se conectan. Yo los dejo. Al final yo ya estoy direccionado con Cristo y yo sé que se van a conectar las personas que realmente quieren conectarse. Y esto lo hago con mucho amor y con mucho cariño. Ahorita con mi esposita y con mi hija podríamos estar por allá en el parque, qué sé yo, haciendo otras cosas, pero no. Lo hago con amor y con cariño. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el privilegio de encontrarnos juntos. Entonces, cuando venga la comitiva aquí a Colombia y cuando venga febrero, voy a presentar dos grupos. El grupo de teología, que está estudiando teología, pero voy a presentar a ese grupito que ha estado estudiando conmigo. Y voy a dar muy buen testimonio. Y ya ellos lo saben. Yo les mando los links a ellos también. Muchas veces entran y se conectan. Entonces, arrancar todo lo que haya que arrancar para que lleguemos a la conclusión de que solo Cristo es la solución y que solo el evangelio es lo que nosotros debemos estar predicando. El oficio de ellos lo veían correctamente. Presten atención, que ellos veían todas las naciones. Por eso usted tiene que ver todas las naciones. Ya no puede ver solamente el lugarcito allí donde usted está o su pueblito. No, su visión tiene que ser amplia porque usted no sabe para cuántas cosas Dios lo ha preparado para el futuro. Ahora, yo tampoco voy a hacer promesas aquí. No, que mira, tú irás a las naciones porque de pronto Dios lo tiene para no salir de ahí de la montaña. Eso yo no lo sé. Pero yo no me voy a poner a hablar mentira ni no, que así te dice el Señor ahora mismo, próximo año, 2023, prepara tu pasaporte porque vas a ir a todas las naciones. No. Vamos dentro del plan de Dios. Vamos dentro del plan de Dios. Amén. Primero hay que empezar por Jerusalén. Acuérdense la gran comisión, Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén. Entonces, ellos vivían en Jerusalén. Entonces, deben tener el contenido y empezar a salir a las calles. Empezar a salir a las cafeterías. Si les gusta el tinto, vaya y siéntese en una panadería. Invite a tomar tinto con pan. Invite a tomar tinto con pan. Y a todo el que y póngale unos 5 panes. Y mientras que come, pues usted también inyecte el evangelio. Tienen que tener el contenido. ¿Qué hacía Jesucristo? Jesucristo los ponía a comer pescado. Y los ponía a comer pan. Y ahí, déles palabra. Y déles palabra. Y déles palabra. Y los iba salvando. Por eso es importante que nosotros usemos el método de Cristo. Miren, a él lo puse a comer pan con café. Y aquí está. Disfrutando del evangelio. ¿Sí? ¿Estaba rico el pan con café? Estaba rico. Lo más bueno estaba el evangelio. Que lo más bueno era el evangelio, dice. Entonces, tienen que salir al campo. Ustedes son de diferentes iglesias. Deben mostrar a Cristo. Y que sus pastores vean a Cristo en ustedes y digan, wow, realmente estos discípulos están estudiando y están habiendo respuestas en ellos.
Realmente tienen el contenido concreto, el contenido correcto. Ahora saben lo que tienen que hacer. Ya no hacen otras cosas, sino solamente predican el evangelio y ganan almas para Cristo, predican el evangelio y ganan almas para Cristo. Por eso, el que gana almas, dice la Escritura, que es sabio. Eso dice la Escritura, el que gana almas es sabio. José, Moisés y todos los remanentes, ellos sabían que tenían el mayor liderazgo. Ellos sabían que solo ellos podían hacer lo que Dios había mandado hacer y que nadie más lo podía hacer. Esto tiene que tener usted en su corazón. Tiene que llegar a la conclusión del solo. Solo yo puedo salvarlos. Atención aquí porque esto es muy importante. Solo yo puedo salvarlos. Solo yo puedo predicarles. Solo yo puedo darles el evangelio. Nadie más. Tienes que llegar a esa conclusión. No se está hablando de egoísmo. Está hablando de que tú tienes que enraizar el mensaje de esa manera, hasta tal punto que tú no necesites a nadie más para poder compartir el evangelio, sino que el evangelio salga naturalmente. ¿Me estoy haciendo entender? Claro que el Señor los enviaba de 2 en 2. Claro que el Señor envió a los 70. Pero hay algo. Ellos tenían grabado y enraizado cada uno el mensaje individualmente, lo tenía grabado y lo tenía enraizado. Solo ellos tenían la verdad que nadie más tenía. Eso también lo tenían. Ellos tenían la verdad. Nadie más la tenía. Allá afuera hay personas que creen que tienen la verdad y están llenos de mentiras porque el diablo los tiene engañados. Y nosotros tenemos la verdad para poder transmitirles el mensaje. Debemos llegar a la comprensión de Éxodo capítulo 14, versículo 19. La columna de fuego de noche y la columna de nube de día. Solo guiados por Dios vamos a poder hacer lo que Él nos mandó a hacer. Por eso debemos aferrarnos a la palabra. Con un solo remanente, que cada pastor se levante en la iglesia, con un solo remanente. Uno solo. Que entienda y acepte el mensaje de Cristo y lo lleve a la comprensión en su corazón, solo con uno, incluyendo el pastor, pueden ganar una nación completa. Moisés lo logró solo con Aarón. José estaba solo y salvó a toda la nación completa solo con Cristo. Por eso, no se fatigue buscando muchos remanentes. Encuentre los remanentes en la iglesia. Las personas que Dios tiene preparadas. Los que se van a aferrar realmente al mensaje y lo van a compartir. Ellos van a salvar el tiempo y la época. Ahora, esta parte que les voy a enseñar, les va a hablar muchas cosas de muchas maneras muy importantes. ¿Cómo es un remanente? Un remanente es aquel que vive solo dentro del deseo de Dios. Ese es el remanente. ¿Por qué Dios permitió que los remanentes fueran esclavos? José fue un esclavo. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué permitió que llegaran a lugares y fueran adoptados? Moisés fue adoptado. ¿Por qué permitió que se levantaran como niños huérfanos? Samuel vivió como un niño huérfano. Lo criaban los sacerdotes. No lo criaba su mamá. ¿Estamos aquí? ¿Por qué sus remanentes se levantaron detrás de una manada de ovejas con peligros de animales salvajes, estando solos? Y nadie los podía defender, ni las ovejas mismas. ¿Por qué Dios permitía todo esto?
¿Por qué los dejó que estuvieran cautivos, como Daniel, que estuvo cautivo? Allí en Daniel capítulo 6 estaba cautivo. ¿Por qué permitió que fueran como una nación vagabunda? Eran como nómadas, eran como vagabundos. Para donde los llevara la corriente, para allá iban. ¿Por qué permitió todo esto? Y esta es la conclusión. Todo esto, él lo permitió y quería decir que nada más les hacía falta. Esa es la conclusión. Ellos no necesitaban nada más. ¿A qué me refiero? Para ellos lo más grande era el deseo de Dios. Para ellos la mayor felicidad era estar donde Dios los quería. Para ellos la mayor virtud era poder disfrutar de estar allí donde Dios los enviaba. Entonces, ¿qué tenían estos remanentes? Tenían la identidad. Identidad. Tengo que tener identidad. Mientras que no tenga identidad, voy a estar luchando contra Dios. Voy a estar altercando contra Él. Voy a estar llevándole la contraria. Pedro, me negarás 3 veces. No, Señor, yo no te negaré. Pedro, me negarás 3 veces. No, Señor, yo moriré contigo. Que Pedro, me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. No, Señor. Y los demás dijeron lo mismo. Mientras que mi identidad no sea solo Cristo y solo Evangelio, siempre voy a tratar de enseñarle a Dios. O siempre voy a tratar de decirle a Dios qué es lo que le conviene. O inclusive le voy a decir a Dios que lo que Él dice no va a pasar. Eso es lo que hacía Pedro. Lo que tú me estás diciendo, eso no va a pasar. Va a pasar lo que yo te estoy diciendo. Y esa es la condición de la iglesia hoy en día. No están predicando lo que Dios dice, sino que están predicando lo que ellos creen que está bien. ¿Por qué? Porque pensamos que nuestros métodos son mejores, porque decimos, no, pero ¿cómo predicando solamente acerca de solo Cristo la gente se va a salvar? Metámosle eso también, metámosle fuego aquí, metámosle misticismo aquí, metámosle sentimientos y emociones para que la gente llore, metámosle todo esto y verá que así sí van a sentir el poder. Preste mucha atención porque aquí vamos ahondando las cosas. La plataforma de los remanentes era esta. Anoten allí. Nobody, que significa nadie más. Es decir, de que ellos eran los únicos que lo podían hacer. No había nadie más que lo hiciera. Allá nos mandaba Dios, donde no había nadie más. Así tenemos que ser nosotros como remanente. La plataforma de los remanentes y la vida de ellos era no way. Es decir, donde no hay un camino. El Señor nos enviaba donde no habían caminos. Entonces, el Señor los enviaba donde nadie más quería ir. El Señor los enviaba donde no había nada por donde cruzar. Esa era la vida de ellos. Y el Señor también los enviaba de esta manera. There's nothing. Es decir, donde no hay nada. Hoy en día, el mover de la iglesia o de las personas que poseen un ministerio es ir donde pueden ir. Es ir donde ya hay caminos. Y es ir donde ya está todo. Pero los remanentes y los discípulos de Cristo, como la historia del libro de los Hechos, ellos iban donde no había nadie más. Ellos se metían por lugares donde no habían caminos.
y se abrían los caminos. Y ellos no buscaban donde había abundancia, donde habían cosas. Ellos iban donde no había nada. Esa debe ser nuestra plataforma. Por eso Daniel y todos los remanentes de la Biblia fueron escogidos por Dios para salvar el tiempo y la época, porque solo ellos se iban a aferrar al deseo de Dios. Y así de la misma manera nosotros lo tenemos que hacer. Entonces Dios los envió a lugares de crisis. Dios los envió a lugares oscuros. Dios los envió a lugares donde no había nada. Dios los envió a lugares donde todo estaba cerrado. ¿Y qué encontraron allí en esos lugares? Las mejores respuestas de su vida. Voy a volver a repetir eso porque eso realmente me apasiona. Ellos encontraron en estos lugares donde nadie quería ir, donde no había nada, donde estaba todo oscuro, ellos encontraron las mejores respuestas de su vida. Entonces, coloquen allí un remanente, discípulo, es aquel que hace lo que nadie quiere hacer. Anótenlo allí, lo que nadie quiere hacer. Es aquel que habla lo que nadie quiere hablar. Y es aquel que va donde nadie quiere ir. Eso es un verdadero remanente. Y así nosotros debemos de ser. ¿Por qué? Porque Dios nos levantó para este tiempo y para esta época. Y quiero culminar con este gran ejemplo de la vida del apóstol Pablo. Voy a pedirles a todos, por favor, que saquen sus Biblias y van a ir anotando estas escrituras y las van a estar meditando en sus casas. Porque mi deber como maestro para la evangelización mundial es guiarlos a que ustedes encuentren la vida del evangelista en las calles y que empiecen a ver testimonios desde aquí en adelante de cómo empiezan ustedes a salvar a ese pueblo que Dios ha preparado. Vamos a ir a Hechos, capítulo 1, Hechos capítulo 24, perdón. Hechos capítulo 24. Versículo 1 al 27. Les voy a resumir esto para no leerlo todo. Allí está Pablo ante Félix, el gobernador. Entonces, quiero mostrarles la actitud de Pablo. Pero pido mucha concentración, con mucho amor y con mucho cariño. La actitud de Pablo era ir donde nadie quería ir. Era hacer lo que nadie quería hacer y era hablar lo que nadie quería hablar. Pablo ante Félix se estaba presentando, dice el versículo 1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Estaban en contra del apóstol Pablo. Y cuando este fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu presencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Le estaban echando flores al gobernador para que se fuera en contra de Pablo. Ahora dice el versículo 10, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, ¿por qué? Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas con las que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino de ellos, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Entonces, Pablo aquí está dando su defensa y está diciendo, ellos no tienen absolutamente nada de qué acusarme, porque era la verdad. No tenían nada. Y dice el versículo 23, dice, y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. ¿Y por qué
a Pablo se le daban estos privilegios? Porque no tenían de qué acusarle. Es decir, de que por más de que trataran de acusarle, por más de que trataran de levantarse en contra de él, no le encontraban ninguna culpa. Entonces le dijeron, bueno, prácticamente le dijeron, métanlo allá porque lo quieren matar. Y el que quiera venir a visitarlo, que lo visite y póngale los privilegios porque él realmente no es un preso ni es una persona que esté haciendo el mal. Hechos capítulo 25, versículo 11. Vamos a leerlo. Hechos, leámoslo desde el versículo 10. Hechos capítulo 25, versículo 10 y el versículo 11. Pablo dijo ante el tribunal de César, estoy donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Ya estaba hablando aquí ante Festo. Versículo 11 dice, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Pero mira aquí las palabras. Dice, a César apelo. Diga conmigo, a César apelo. Dígalo otra vez, a César apelo. A César apelo. Pero ¿por qué Pablo estaba apelando a César? Vamos a leer Hechos capítulo 9. Pablo tenía una palabra y tenía una designación con el evangelio. Y así tenemos que ser todos. Hechos capítulo 9, versículo 13 al 15. Y ahorita vamos otra vez para dar la culminación. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Era cuando Pablo perseguía y cuando se estaba convirtiendo, cuando ya se estaba convirtiendo. Versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, Pablo tenía la instrucción. ¿Y dónde encontró la instrucción y la misión? La encontró con las palabras del Señor Jesucristo. Él sabía que la designación de él era llegar a los más grandes. Entonces, vemos que ya Dios lo estaba poniendo ante Félix, un gobernador. Miren esto. En Hechos capítulo 13, versículo 5 en adelante, lo puso ante un procónsul, también Sergio Paulo. En Hechos capítulo 25, versículo 1, lo puso ante Festo. Ahí estaba el nuevo gobernador. Y allí, en el versículo 11, como no le encontraban nada, ¿sabe qué dijo? Dijo, apelo a César. Es decir, de que a Pablo ni siquiera le tuvieron que preguntar, venga, ¿usted qué quiere hacer? ¿Quiere seguir encerrado? No. Él mismo dijo, yo apelo a César. ¿Y por qué él apeló a César? Porque él sabía que él tenía que llegar hasta allá. Entonces, cuando somos remanentes y tenemos el mensaje claro, sabemos hacia dónde tenemos que ir. Si no tenemos el mensaje claro, ni siquiera tenemos seguridad. ¿Qué era lo que le daba la seguridad a Pablo? Que él tenía solo Cristo y solo evangelio y ya sabía para qué Dios lo había escogido y lo había llamado. Ahora, en Hechos capítulo 26, aquí está Pablo ahora ante Agripa. Dese en cuenta el procónsul Sergio Paulo. Dese en cuenta también cómo estuvo ante Félix, el gobernador. Ahora está, después estaba ante Festo. Ahora apela a César. Pero antes de llegar a César, empieza a evangelizar al rey Agripa. Y al rey Agripa es al que casi hace convertir. ¿Por qué? Porque le estaba predicando el evangelio y el rey Agripa le dice, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, lo tenía de un ala. Lo tenía de un ala para ser cristiano. Leámoslo, por favor, en el versículo 27. Dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo en el versículo 29? Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y aquí viene lo más impactante que yo quiero que ustedes entiendan de la vida del apóstol Pablo. Digan conmigo, un remanente, un discípulo, es aquel que va donde nadie quiere ir.
que hace lo que nadie quiere hacer, que habla lo que nadie quiere hablar. ¿Dónde estaba Pablo hablando y predicando el evangelio ante el rey Agripa y ante todos los que estaban reunidos en ese lugar? No le daba miedo, porque él tenía claro el mensaje, porque él tenía solo Cristo, solo evangelio, solo reino. Pero dice el versículo 30 al 32, cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí. Vamos a ver qué hablaban. Diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Es decir, le estaban diciendo, este hombre debería estar en libertad, porque este no tiene aquí ninguna acusación. Es más, estaban diciendo ahí, pero no sé ni por qué lo tenemos aquí encerrado. Pero miren lo que dice el versículo 32. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dijo a la iglesia. Él podía ser puesto en libertad. Pablo podía estar libre. Si usted hubiera estado en la situación de Pablo, ¿usted qué decisión hubiera tomado? Le hubiera dicho, no, yo mejor voy para la casa. O usted apela al César. ¿Qué les he tratado de mostrar a través de todo este mensaje? Un verdadero remanente y un verdadero discípulo. Va donde nadie quiere ir. Pablo estaba yendo donde nadie quería ir. A hacer lo que nadie quería hacer y hablar lo que nadie quería hablar. Pablo pudiera haberse ido para su tierra. O inclusive ni siquiera para su tierra, pero podía haber salido en libertad. Pero él mismo escogió seguir el plan de Dios. Aunque eso le costara la muerte. Aunque eso le costara estar encerrado. Él escogió el plan de Dios antes que escoger su propio plan. Y Pablo, cuando apela ante el César y llega ante el César, se convierte en un hombre prisionero totalmente. Y por eso tenía cadenas. Pablo estuvo encerrado en una de las prisiones de más alta seguridad. Él sabía que todo esto vendría porque el Espíritu Santo ya se lo había dicho y se lo había mostrado. Pero ¿cómo iba a predicar el evangelio si no llegaba hasta Roma? Él debía llegar hasta Roma. Sin importar cuál fuera la plataforma, sin importar dónde fuera a predicar el evangelio, él dijo, el evangelio no está preso. Pablo estaba custodiado. Cada 6 horas cambiaban el turno de la guardia. Cada 6 horas. Entonces, un preso ahí en la casa del César, en Roma, lo custodiaban 2 presos en máxima seguridad. 2 presos en la cárcel de más adentro, con cadenas. Pero Pablo tenía el privilegio de ser custodiado por 4 presos. Estaba con las mismas cadenas. ¿Y por qué le digo que tenía el privilegio? Porque muchos piensan que Pablo tenía que salir en libertad para poder predicar el evangelio y para poder llenar a Roma del evangelio, él estando en libertad. Pero él pudo descubrir que él estando preso, el evangelio estaba libre. Entonces, para Pablo representaba el mayor banquete estar siendo custodiado por 4 guardias cada 6 horas y a esos 4 guardias en 6 horas era un banquete para Pablo. Eso era un banquete para Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo les predicaba el evangelio. ¿Cómo creen que se extendió el evangelio en toda Roma? Pues precisamente él estaba con cadenas. Pero cada vez que les cambiaban el turno los guardias, le ponían otros 4 y 6 horas les inyectaba el evangelio.
y no podían callarlo, no podían prohibirle, porque ya estaba preso y estaba encadenado. Y los guardias tenían la orden solamente de estar parados ahí. Y su única orden era, no lo dejen salir, no lo dejen escapar. Pero lo que no podían hacer era callarle la boca. Entonces él empezó de 4 en 4 a predicarles el evangelio, a predicarles el evangelio. Y les predicaba solo evangelio y solo Cristo. Y allí empezaron a convertirse aquellas personas a través del evangelio. Quiero que haya un momento de meditación en este mismo instante. Pablo estaba preso con cadenas, pero el evangelio no estaba preso. Ahora, si él estaba preso con cadenas y llenó toda Roma del evangelio, que dice la escritura que tenía ya allí hermanos en la misma casa de César. Todos esos soldados se estaban convirtiendo y todos esos soldados estaban recibiendo a Cristo. Y esos mismos soldados eran los que iban y llevaban la palabra a toda Roma. Esos mismos soldados eran los que cogían y Pablo escribía las cartas y ellos se las pasaban a Marcos y se las pasaban a Aquila, a Priscila, para que ellos llevaran las cartas a los diferentes lugares. Ahora, ¿cuántas cosas tú y yo podemos hacer? Ahorita mismo quiero ir a ganarme un alma para Cristo. Es verdad, cada vez que yo escucho este mensaje, hay algo aquí que adentro que se enciende, hay algo aquí adentro que uno como que no puede resistirlo. Es algo lindo. Y yo sé que usted hoy está sintiendo lo mismo que yo siento. Mi esposa aquí está, que se derrama en un mar de lágrimas. De escuchar estas palabras, no preparé un buen mensaje. Solo quise, por gracia de Dios, compartir el mensaje del evangelio. Ya no preparo un buen mensaje. Ya no me esfuerzo en preparar una prédica, super prédica, ¿no? Solo quiero transmitir las palabras del Señor Jesucristo y mostrar a Cristo a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, pónganse la meta desde ya, desde hoy. Ya no pierdan más tiempo. Hagan que las clases de teología en las mañanas y que esta clase, que para muchos es insignificante, pero para nosotros es poder de Dios. Esta clase que para muchos es locura, pero para nosotros es lo más lindo. Hagan que esto tome vida en ustedes. Tome vida. Y es más, tomen fotos de cómo llevan el evangelio a los diferentes lugares y hasta las compartimos aquí, las foticos, y vamos animándonos los unos a los otros. O si toman fotos y me las envían, yo las envío al grupo, a los seminaristas y a todos los grupos para que se den cuenta que ustedes están predicando el evangelio. Vayan y tomen un tinto con alguien, coman algo con alguien y transmitan el evangelio. Prediquen el evangelio a todos, no tengan acepción de personas. No tengan miedo de predicar a una persona de altos recursos, a una persona de medio recurso, a una persona de bajos recursos. No tengan miedo de predicarle a nadie. Todos están allí listos para que ustedes puedan llevar el evangelio. Ellos lo necesitan. Ellos nos necesitan. Nos necesitan. Hay alguien en este momento que nos necesita. Y nosotros tenemos esa sanidad. Nosotros tenemos esa verdad. Y nosotros tenemos eso que ellos necesitan que nadie más tiene. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo hará? Por eso Dios nos escogió. Por ejemplo, si yo soy pastor y me pongo
de lunes a viernes, todos los días en las casas y en el templo, a enseñar a Cristo. Y todos los días allí en las casas, afuera en las calles. Mire, en un año, se lo puedo asegurar, en un año, usted va a decir, wow, qué poderoso es el evangelio. Mire todo esto, solo con el evangelio y solo con Cristo. Háganlo, lo pueden lograr. Pablo lo logró. Aunque haya terminado decapitado, lo logró. Y estaba feliz, y estaba gozoso, y terminó su carrera con alegría. Así que usted también lo puede hacer. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos, oh Dios, por estas palabras que nos has entregado en esta preciosa y maravillosa noche. Señor, lo único que queremos y que siempre hemos anhelado en toda nuestra vida, desde que llegaste a nuestra vida, hace años, desde que nos encontraste, porque tú fuiste el que nos encontraste a nosotros. Nosotros estábamos muy perdidos, pero tú nos encontraste a nosotros, nos salvaste, nos llenaste de tu amor. Y desde ese momento que nos salvaste, siempre tuvimos muy claro de que queríamos llevar a otros a Cristo, que queríamos que sintieran la felicidad que nosotros sentíamos. Por eso, en el nombre de Jesús el Cristo, te damos gracias, porque en este tiempo nos has llamado y nos has levantado como esos discípulos y esos remanentes para llevar sanidad y para llevar el movimiento de vida a aquellas personas que están muertas en sus delitos y pecados. Padre, oramos para que podamos predicar el evangelio. Señor, que podamos dar allí, a través del evangelio, las respuestas que las personas necesitan. Así como dice tu palabra, Dios mío, en Marcos capítulo 16, versículo 19 en adelante, cómo tú ibas allí con ellos y confirmabas con señales y con prodigios las palabras que ellos predicaban. Por eso oramos en el nombre de Jesús el Cristo, para que podamos ir, Señor, allí, aun si hay endemoniados en la zona, poder ir, que sean liberados por el evangelio. Si hay enfermos, Dios mío, quita toda la pereza espiritual, toda la pereza, ataduras, cualquier cosa que haya que sea un impedimento, que haya que arrancar del corazón, Dios mío, arráncalas, Padre amado, pero que tus hijos puedan empezar a moverse con denuedo y que puedan ver las respuestas del evangelio en sus propias vidas, que tengan esos testimonios para contarle a la iglesia y para contarle a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y que lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre amado Señor, se siga llevando en testimonio para las próximas generaciones. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por este gran privilegio. Gracias porque eres tú quien haces todo. Eres tú quien hablas a través de nuestras vidas. Eres tú, mi Señor, quien nos guía. Pero queremos ser así como Moisés, así como el ejemplo de Moisés que nos dabas. Así como José. Ellos tenían el mensaje claro. Así queremos ser nosotros. Con ese mensaje claro, aferrarnos solo a Cristo y solo al evangelio, y poder vestirnos de la imagen de Cristo. Y también estar dispuestos a ir dentro de su plan, como lo fue Pablo, que aunque pudiera haber salido en libertad, él escogió seguir preso para poder llevar el evangelio hasta Roma, porque no buscaba lo suyo, sino que buscaba el bien de los demás. Muchas gracias, Padre precioso. Que podamos tener esa fuerza espiritual, Dios mío, para que todas estas palabras se cumplan en nuestras vidas, y que todo el poder del enemigo, todo el poder del diablo, sus maquinaciones, sus mentiras, sus engaños, sus trampas sean quebrantadas desde este momento, en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Y todos decimos amén y amén. Muchas gracias, Padre. Amén.